Manuel Ibarra es doctor en química y trabaja en biofarmacia y terapéutica. ¿Qué es eso? Escuchá este episodio de Un podcast de ciencia. Un podcast de ciencia. Hola, gracias por escuchar un podcast de ciencia. Yo soy Soledad Machado, soy comunicadora científica y te hablo desde Montevideo, Uruguay. Para este episodio me senté a conversar con Manuel Ibarra. Manuel es doctor en química, es profesor titular de biofarmacia y terapéutica en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de Facultad de Química y director del Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos, o el CBIOBE, de la UDELAR. Hablamos de qué es la biofarmacia, de su trabajo en el CBIOBE, de medicina personalizada, de un tremendo proyecto que está en proceso y, como siempre, del éxito y del fracaso. Así que sin más, vamos a empezar el episodio. Bueno, Manuel, muchísimas gracias, no solo por recibirme en tu oficina, sino por mostrarme el laboratorio. Realmente me encantó. Yo estoy medio alejada de las farmacocosas, pero es muy lindo ver los equipos. Bueno, un placer. Muchas gracias a vos por la invitación y un placer estar en Podcast de Ciencia. Bueno, entonces, vamos a empezar por el área de biofarmacia, que se dice rápido, pero es un área grande y es medio difícil entender, qué es la biofarmacia, así que es tu momento. Perfecto. Bueno, el área biofarmacia y terapéutica. El área es una de las áreas que está en el Departamento de Ciencias Farmacéuticas de Facultad de Química. Creo que somos el área como más vinculada a la clínica, a la interacción medicamento-paciente de facultad. Y a veces somos un poco, como que estamos un poco, como que estamos en otros temas, ¿no? Más clínicos. De hecho, estamos acá en el Hospital de Clínicas. El año pasado esta área estaba dividida en dos laboratorios, uno en el Hospital Español y el otro acá en el Hospital de Clínicas. Pero bueno, ahora estamos todos juntos. Y bueno, es básicamente lo que estudiamos. La interacción medicamento-paciente con el objetivo de optimizar las distintas variables que se dan en esa interacción y que uno puede definir, como por ejemplo qué forma farmacéutica usar en un tratamiento, qué dosis administrar a un paciente según sus características, siempre con el objetivo de que cuando damos un tratamiento lograr que ese tratamiento provoque lo que queremos que haga, o sea, que sea eficaz y además que sea seguro, o sea, que minimizar la probabilidad de eventos adversos que puede causar el principio activo, el fármaco, en un paciente. Y todo eso lo estudiamos cuantitativamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que juntamos datos, o sea, que también mucho de nuestro trabajo es parte analítico, o sea, medimos concentraciones en sangre, en distintos fluidos. Bueno, hay un principio básico con el cual trabajamos, que es un principio básico de la farmacología clínica, que es que hay una relación entre la dosis que administro de un fármaco, la exposición que se genera en el paciente a ese fármaco, que es algo que varía en el tiempo, o sea, obviamente tengo una exposición más alta en un tiempo cercano a la dosis y después el cuerpo va eliminando el fármaco del cuerpo, de circulación. Y la exposición es la fuerza que genera los distintos efectos que provoca el principio activo. O sea, podemos realmente vincular cuantitativamente la intensidad de un efecto, por ejemplo, sedación o analgesia o disminución de la presión arterial. Lo podemos vincular cuantitativamente con la concentración del fármaco en la sangre, por ejemplo. ¿Sí? O la probabilidad de, nefrotoxicidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, medir concentraciones en sangre nos da mucha información porque interpretamos esas concentraciones para entender qué efectos está provocando ese fármaco en el paciente. Entonces, mucho de nuestro trabajo es analítico en el sentido que medimos concentraciones. Antes tenemos un laboratorio, por ejemplo, teníamos un proyecto cuando yo entré al grupo. De hecho, fue una de mis primeras actividades que medíamos concentraciones de fármacos antiepilépticos en niños, pero las medíamos en saliva, porque es mucho menos invasivo. Claro, que se Ahí va. Y porque podemos correlacionar las concentraciones en saliva para después decirle al médico tratante si las dosis que está recibiendo ese niño son adecuadas, si son seguras y si son eficaces. Y así ir haciendo como un seguimiento del paciente y
de estos tratamientos, porque en general trabajamos con tratamientos, o sea, con fármacos que llamamos de estrecho margen terapéutico. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que una pequeña diferencia en la dosis que administro puede provocar unas diferencias en exposición que generan unas diferencias importantes en el efecto que provoca el fármaco. O sea, que puedo pasar de algo que sea ineficaz, o sea, que no provoque nada en un paciente, a capaz que provocar un evento adverso con un pequeño cambio de dosis. Nada, entonces un poco cuando tenés un escenario así, esos fármacos, lo ideal es que se midan en sangre, se mida su concentración en sangre después de administrar una determinada dosis y que se evalúe a ver si la dosis es la adecuada. ¿Tá? Todo eso lo hacemos cuantitativamente porque medimos, pero además integramos una gran parte de lo que es lo que yo hago, que integramos modelos computacionales para analizar todo eso. Porque esta relación dosis, exposición, efecto, a veces es evidente, pero a veces es bastante compleja. Claro, o sea, a veces me tomo un Perifar 600 en vez de un Perifar 400 porque me duele mucho la cabeza. No, está bien. Pero en algunos, en un medicamento antiepiléptico es mucho más complejo que eso. Totalmente. Pero además a veces o sea, por ejemplo, si yo quiero saber la probabilidad de provocar toxicidad a nivel renal, ¿sí? A veces eso se da por un uso continuado de un principio activo, o a veces se da porque ese principio activo supera un determinado umbral de concentraciones donde ahí provoca una toxicidad. A veces, por ejemplo, hay determinados eventos, por ejemplo, en fármacos antineoplásicos, fármacos para el cáncer, donde uno quiere reducir el tamaño de un tumor, por ejemplo, que la relación entre la exposición y la reducción del tamaño no se da en forma inmediata. Claro. Entonces, la concentración que yo mido hoy y el efecto que mido hoy, por ejemplo, lo puedo relacionar con el tamaño del tumor, no guarda una relación directa, sino que quizás la exposición que se genera hoy al cuerpo, o sea, qué tan expuesto está el cuerpo al fármaco hoy, explica el efecto que se puede observar una semana después, días después. Entonces hay relaciones complejas que hacen que sea muy difícil analizarlo todo sin uso de computadoras y modelos matemáticos que nos permitan conectar todas esas cosas y ver que realmente podemos explicarlas y describirlas. Y los modelos estos los construimos, o sea, son modelos matemáticos, pero como que guardan mucha relación, o sea, que esos modelos tienen incorporado los conceptos, cómo nosotros entendemos que funciona el cuerpo y cómo entendemos que interacciona el cuerpo con un fármaco. Entonces hay ciertas reglas que son reglas o sea, es como bajamos nuestro conocimiento de fisiología, de fisiopatología, de bioquímica, lo bajamos a un análisis de datos. Entonces generamos un modelo que explica los datos, pero no nos sirve cualquier modelo, nos sirve un modelo que siga ciertas reglas porque si el modelo cumple esas reglas y se rige de acuerdo a nuestro entendimiento de lo que está pasando, nuestra capacidad para predecir, para después hacer simulaciones con ese mismo modelo, simular para saber qué va a pasar en un futuro, es mucho más precisa y exacta. Entonces, la idea de estos modelos es, por ejemplo, imaginémonos, tengo un paciente, un niño que está recibiendo un anticonvulsivante, ¿no? Ese anticonvulsivante lo que quiero es que le evite las crisis convulsivas, que reduzca las crisis que puede tener por día ese niño, ¿sí? A su vez, si la dosis es muy alta, ese anticonvulsivante le puede provocar, a veces, dependiendo del fármaco, por distintos tipos de toxicidad hepática, por ejemplo, tal vez eventos adversos a nivel central, tipo mareos, esas cosas. Bien, entonces regular la dosis es fundamental. Entonces, yo mido una concentración de ese niño, ¿no? Y la incorporo en mi modelo para ajustar, para que el modelo explique cómo es la relación dosis, exposición, efecto en ese niño, ¿sí? Pero en realidad lo que yo quiero no es describir. Desarrollamos los modelos para poder predecir. Entonces, para poder después hacer simulaciones con los datos de ese niño, como un modelo individualizado, para poder informar al médico tratante, es decir, mira, si has estado, o sea, la mejor dosis que puedes dar es esta, porque es la que tiene más probabilidad de reducir las crisis y al mismo tiempo
que no haya toxicidad en este paciente. Es como medicina súper personalizada a tu persona en tu momento. Y cuando te estaba escuchando me queda la pregunta ¿de dónde salen estos modelos? O sea, ¿tienen bases de datos? ¿Las arman ustedes? Porque me imagino que no es lo mismo un niño en Estados Unidos que en Francia, que Buenísimo, en Venezuela, que en Tailandia, que en Uruguay. Totalmente. Hay alternativas. Una posibilidad es uno desarrollar su propio modelo. Entonces ahí lo ideal es, por ejemplo, a través de proyectos, recolectar concentraciones en una muestra significativa de pacientes que permitan construir un modelo propio. ¿Sí? Uh-huh. Esa es una posibilidad. Por ejemplo, ahora estamos redondeando un proyecto con un estudiante de posgrado, Martín Upierres, que está trabajando en optimizar un fármaco inmunosupresor que se llama tacrolimus en trasplante renal. Y ese es un ejemplo que creo que va a servir para visualizar también el impacto de esto. El proyecto es, y algo que insistimos mucho nosotros como grupo y que buscamos, el proyecto en realidad es un proyecto de CSIC. Los corresponsables son la profesora Cecilia Maldonado, que es también grado 5 de nuestra área, y el profesor Oscar Novoa, que es el director del Centro de Nefrología del Hospital de Clínicas. Cecilia, Oscar y yo somos los directores de Martín, de la tesis de Martín. Entonces también involucramos mucha interdisciplina en lo que es lo que nosotros proponemos, pero también lo que es realista, ¿no? O sea, cómo eso se puede bajar al uso clínico y realmente ser una ventaja. Y que sea útil, que no sea el spin del electrón, con todo respeto al spin del electrón. No, totalmente. Entonces, tenemos pacientes que llegan a un grado de enfermedad renal crónica, ¿no? Ya los riñones no cumplen su función y ahí, empiezan a ser dializados. Pero una posibilidad para mejorar la calidad de vida y la sobrevida es hacer un trasplante, ¿no? El tema cuál es que cuando se trasplanta un órgano, cuando un paciente recibe un órgano que no es propio, el sistema inmune lo ataca. Entonces es esencial el tratamiento inmunosupresor en esos pacientes. Y el fármaco clave en este tipo de trasplantes es el tacrolimus. Es un fármaco de primera línea que se usa para suprimir la respuesta del sistema inmune y permitir que el órgano tenga cierta viabilidad y que funcione. ¿Qué pasa? El tacrolimus, a su vez, es nefrotóxico. Uf. O sea, si nos vamos si la dosis es alta, claro, y la exposición es alta, si nos pasamos de cierto límite, empieza a atacar el riñón. Ahí nos ponen lo que llamamos ventana terapéutica, ¿no? O sea, un margen terapéutico, porque si la exposición es baja, el sistema inmune va a atacar al órgano. Si la exposición es muy alta, el tacrolimus va a atacar al órgano. Claro, el medicamento va a atacar al órgano. Claro, entonces hay que afinar la dosis. Y además, ¿qué pasa? La relación entre la dosis que yo doy y la exposición depende de muchísimos aspectos individuales. Claro. Te puedes dar la misma dosis a un conjunto de pacientes con ciertas similitudes, pero en general la población tiene variabilidad y la exposición va a ser muy diferente. Entonces, ¿con qué dosis partimos? También en el mismo paciente a veces, de acuerdo a algunas características, con la misma dosis tenés una exposición y con la misma dosis otra semana tenés otra exposición. Entonces hay una variabilidad enorme. Entonces vos que tenés, toda esa variabilidad es nuestro desafío básicamente. Claro. Porque si no hubiese variabilidad, si todos dijéramos, esta dosis te genera este efecto, ya está. No necesitamos hacer ningún monitoreo, ningún modelo, nada. Pero la variabilidad es lo que nos obliga a desarrollar herramientas como para decir, ante toda esta situación, empecemos por acá, miramos una concentración, sigamos por acá. Y eso hay que hacerlo rápido además, porque cada rechazo, o sea, si vos cada vez que el sistema inmune rechaza, hay rechazos agudos, pero eso puede derivar en un rechazo crónico, porque si el cuerpo genera anticuerpos contra que te encaja en un riñón. Claro, y la memoria del sistema inmune, eso puede derivar en que el órgano no es viable en el paciente. Entonces, no es que el ensayo y error en esto es totalmente ineficiente. Claro. ¿Está?
Entonces, ¿qué hacemos? En este proyecto se han medido, tacrolimus históricamente, acá en la unidad de monitoreo del Hospital de Clínicas, se monitorea. Pero se mide, ¿qué quiere decir que se monitorea? Que se mide la concentración a un tiempo determinado y esa concentración se interpreta, ¿no?, en base a márgenes que hay publicados para las poblaciones en ese tiempo en donde uno tiene que muestrar. Ese es como el enfoque tradicional y tiene ciertas limitaciones. Nosotros lo que hacemos con los modelos es, por ejemplo, nos podemos muestrar en cualquier tiempo, podemos incorporar las características del paciente como para hacer después proyecciones, podemos tener estos modelos que se individualizan paciente a paciente. Entonces, mientras más datos vamos recabando para un paciente, más robusto se hace el modelo para predecir el futuro de ese paciente. Claro. Y eso lo hemos evaluado retrospectivamente, o sea, con datos retrospectivamente colectados, y vemos que funciona. Uh-huh. Entonces, en este caso, por ejemplo, de tacrolimus, hay variables. Por ejemplo, hay un polimorfismo de una enzima que metaboliza tacrolimus, que bueno, hay unos pacientes que expresan una enzima que tiene una actividad mayor a otro. Entonces, la velocidad de eliminación en algunos pacientes es mayor que en otros, y eso obviamente impacta en la dosis que necesita uno y otro paciente. Entonces, saber eso de antemano y meterlo en el modelo y ver que eso, si tengo tal paciente, entonces, no sé, propongo otra dosis y veo cómo las simulaciones me proyectan cómo va a evolucionar cada paciente. Eso está bueno. Es una herramienta muy que tiene una potencia enorme. Y con los médicos estamos viendo eso. Y estamos trabajando, es como el primer gran paso para implementar esto. El futuro de esto, para cerrar pues sí. No, está buenísimo, el futuro o sea, hacia dónde va, por ejemplo, lo que nosotros queremos hacer con todo esto, esto se llama dosificación de precisión informada por modelos. Y está dentro del campo grande, que vendría a ser como mi especialidad, que es la farmacometría. Farmacometría es usar modelos computacionales, que mezclan matemática y estadística en plataformas computacionales para entender la relación dosis-exposición-efecto, y se ha aplicado mucho más al desarrollo de medicamentos. Es esencial hoy en día en el desarrollo de medicamentos que en la clínica. Uh-huh. Pero en la clínica está de a poco llegando. Entonces, nosotros lo que queremos hacer acá en el hospital es, como prueba de concepto, desarrollar estos modelos, validar estos modelos fármaco a fármaco, de población a población, y tener como herramientas que los médicos puedan consultar. Entonces, por ejemplo, un médico puede acceder vía web, puede entrar a una plataforma que tiene el modelo, entonces carga los datos de su nuevo paciente, ajá, ¿no? Los datos que sean relevantes. Sí, no pone color de ojo. Claro, que son datos que te pide el modelo, y tiene una predicción, una recomendación de dosis, usando el modelo. Uh-huh. ¿Sí? Y después, cuando se miden concentraciones en esos pacientes, el modelo se va actualizando y el médico puede tener también la recomendación para cada paciente. Esa plataforma, por ejemplo, la estamos desarrollando con un grupo de Facultad de Ingeniería, el Instituto de Computación. Creamos con un proyecto del semillero en el espacio interdisciplinario, creamos un grupo que se llama Grupo Interdisciplinario en Dosificación de Precisión, codirigido, no sé, fue corresponsable, junto con la profesora Laura González, de Facultad de Ingeniería del Instituto de Computación, que fue una experiencia tremenda, porque claro, en hacer todo esto hay que como normalizar lenguaje, es como vos tenés que mostrar qué es lo que querés y cómo no sé, cómo le llamás a las distintas cosas en tu área. A veces, por ejemplo, en términos de estadística, claro, a veces uno aprende de una manera, vas a hablar con un estadístico y te dicen, no, pero eso nosotros le decimos tal. Entonces hay que entenderse. Sí, y también mostrarle cuál sería el impacto de todo esto. Entonces, en ese grupo interdisciplinario hay diferentes equipos médicos. Está nefrología, pero también está, por ejemplo, trabajamos con cuidados intensivos, CTI, uh-huh, del Hospital de Clínicas. También hay neonatólogos del País de Rosell. Tenemos otros proyectos ahí. Uh-huh. Tenemos después gente de estadística, del Instituto de Estadística. Después hay un grupo de farmacología veterinaria, que también se puede hacer esto en animales, y de hecho lo hacen. Uh-huh. Y bueno, el Instituto de Computación.
Y bueno, seguramente de alguno más que no sé, creo que no, pero me puedo olvidar. Pero nada, todo esto es como aportar herramientas y ver cómo podemos colaborar distintas disciplinas para avanzar de forma sólida, de forma consistente. Y bueno, si llegamos a eso, por ejemplo, esa plataforma que te comentaba podría estar integrada a la historia clínica digital, acá en el hospital, y estar centralizado. Entonces se podría alimentar de los datos a medida que se van generando. Un montón de cosas en las cuales estamos trabajando, pero que vamos paso a paso. En el interín ahí se van formando recursos humanos. Todo esto de la farmacometría es re incipiente en la región. Prácticamente no sé. O sea, existe poco. Claro. Eso es todo de la historia. Históricamente fue más, tomate esto, vemos qué pasa. No, bueno, sí, pero no, lo que iba yo era que la farmacometría, todo este uso de modelos, en Estados Unidos, en Europa, podés encontrar muchos grupos académicos trabajando en el tema. Y además los laboratorios que se dedican a traer nuevos principios activos al mundo, o sea, los laboratorios que trabajan en el descubrimiento y en el desarrollo de nuevos medicamentos, trabajan con esto todo el tiempo. Pero en Latinoamérica casi que no existe, o sea, somos muy pocos grupos que trabajan en esto, contados. Entonces es como un desafío grande hacer todo esto acá. Y nada, esa es otra parte también del trabajo que estamos haciendo, de promover esta disciplina y generar recursos humanos especializados en esta disciplina que integran un montón de cosas, porque tenés que saber o sea, creo que la formación de químico-farmacéutica está buena porque tiene una base científica pues, como sólida, matemática, física, química. Después tenés que integrar más estadística, bueno, tenés que manejar software, código. Después obviamente la parte farmacéutica, farmacología. O sea que nada, es un montón de cosas que entran ahí. Que nada, que a mí ya ves que me encanta. No, que está tremendo y yo ya estoy diciendo, ¿cómo? Porque me surgen dudas, por ejemplo, vos tenés que saber qué medicamento vas a administrar o hipotéticamente te podría decir, bueno, para un paciente en estas condiciones, estas son tus mejores vías de tratamiento, o eso es el médico que decide y después va toda la parte de, bueno, decidiste darle tal droga, entonces metete por este caño. Ahí va. Más que nada, la prescripción sigue siendo, o sea, el médico es el que prescribe. Y esa parte más de farmacología, obviamente nosotros estudiamos y podemos opinar. Pero todo esto de la optimización de dosis entra después que se decidió qué medicamento usar y bueno, y se avanza en optimizar cómo usar ese medicamento en el paciente. ¿Y estos modelos consideran tipo interacciones entre otros medicamentos también? Bueno, sí, claro. ¿Cómo? Y bueno, porque vos muchas veces tenés, primero que se pueden medir concentraciones de dos principios activos que estén presentes, que estén siendo coadministrados a un paciente o a muchos en un ensayo. Estos ensayos comúnmente también hay información que viene de ensayos clínicos controlados, que muchos se exigen durante el desarrollo de un medicamento. Entonces, por ejemplo, un ensayo en donde una población de pacientes, también pueden ser voluntarios sanos, reciben un tratamiento y después vuelven a recibir, pero además se les coadministra otro principio activo que se entiende que puede haber una interacción. Entonces ahí cuantitativamente se puede medir cómo afecta, por ejemplo, el principio activo A la eliminación del principio activo B. Cuantitativamente, o sea, cuánto se reduce la eliminación del principio activo B si está presente el principio activo A y dependiendo de la concentración del principio activo A. Todo eso se puede meter, se puede analizar y se puede meter en un modelo para después usar. Y muchas veces que no tenemos o sea, a veces no tenemos datos clínicos, pero hay otro tipo de modelos que también entran dentro de la farmacometría, que es más integrar datos más básicos, vamos a llamarlo. Que es integrar, son plataformas.
los modelos como plataformas de integración de información para hacer una simulación. Por ejemplo, yo puedo hacer un ensayo in vitro, o sea, en la mesada de un laboratorio, para medir cómo, por ejemplo, con microsomas hepáticos, tengo la enzima ahí, y mido cómo desaparece mi principio activo a lo largo del tiempo, o sea, la velocidad de metabolización de ese principio activo, y después agrego el otro y mido cómo interaccionan. Pero claro, eso lo tengo en un matraz, no sé. Un frasquito. En un frasco. Claro. Eso después lo tengo que integrar, y lo puedo integrar en modelos, se llaman modelos farmacocinéticos de base fisiológica, que son modelos que muy compartimentalizados, capaz estoy siendo muy abstracto, pero modelos donde uno puede incluir esa información en contexto, como tengo un lugar del modelo que es el hígado, y ahí adentro tengo una cantidad de enzimas, una expresión de enzimas, y hago que el fármaco A se metaboliza de una manera, a una velocidad, y el fármaco B modifica la velocidad de tal manera. Y luego de que tengo esa información que la saqué de in vitro, pero la pongo como en el lugar del modelo, como adentro del hígado en el modelo, después puedo ver qué pasa con las concentraciones en sangre. Porque al fin lo que a veces lo que nos interesa en realidad son a veces ni siquiera son las concentraciones en sangre. Lo que más nos interesaría medir son las concentraciones de los fármacos en los sitios donde están los receptores a los fármacos. Pasa que eso es imposible saber. O sea, muchas veces sería muy invasivo, por ejemplo, en el caso de que hoy hablábamos de un anticonvulsivante, medir concentraciones en el sistema nervioso central. Claro. Entonces ahí tengo que empezar a jugar, a explicar qué equilibrios tengo entre la concentración que yo mido en sangre, que puedo medir rutinariamente, y la concentración en sitio de acción. Entonces se vuelve como una cosa medio compleja, es compleja, pero bueno, con el análisis cuantitativo y con los modelos, como que vamos ganando bastante entendimiento del sistema, y tenemos herramientas como para proyectar y para hacer predicciones que informan la toma de decisiones de médicos y médicas, que al final son los que deciden qué medicamento se usa y deciden qué dosis van a usar. Entonces es como un trabajo coordinado. Es como integrar parte de equipos de salud, dando ese input que creo que se valora, que se está valorando cada vez más, y a medida que se va evaluando y que se va viendo que realmente usar estas herramientas hace que la proporción de pacientes que tenemos que llegan a tener un resultado eficaz y seguro más rápido es mayor. Entonces, hay estudios, y nosotros también estamos haciendo los nuestros, pero lo van valorando y lo van integrando a la práctica clínica. Está tremendo. O sea, seguiría horas hablando de esto porque es tremendamente interesante, pero el tiempo apremia y no quiero quedarme sin hablar también de biodisponibilidad y bioequivalencia, aunque sea un poquito. Pero antes de eso, tengo una pregunta, duda existencial, y creo que sos la persona adecuadísima para responderla, y es, yo me tomo un ibuprofeno. Sí. ¿Cómo sabe el ibuprofeno que a mí me duele la cabeza y no el pie? Claro. Bueno, el ibuprofeno no sabe. Hablando de sitios de acción. Sí, es que sí, a veces pensamos muy poco en esas cosas. Pero los fármacos entran al cuerpo. Primero te tomas hay que primero pensar en que nosotros tomamos una cápsula, ¿no? Ibuprofeno, por ejemplo. Y esa cápsula entra al tracto gastrointestinal, que si nos ponemos a pensar es un lugar exterior al cuerpo. Sí, somos como una dona. Claro, o sea, es una parte exterior. El fármaco todavía no ingresó a la circulación sanguínea. Hay todo un camino que tiene que recorrer. Entonces, bueno, va a ir al estómago. El estómago en general es un órgano donde no hay casi absorción. No está diseñado para absorber, está diseñado para digerir. La absorción comienza cuando el fármaco disuelto llegue al intestino, por ejemplo. El intestino delgado sí es el sitio de absorción por excelencia, con una superficie específica enorme.
una facilidad de intercambio de fluidos, etc. Entonces ahí se va a absorber. Ahí va a entrar la circulación del intestino, pero lo primero que hace el organismo es, inteligentemente, el organismo, como sabe que eso es exterior y que todo de ahí viene de afuera, lo primero que hace es hacer pasar a todo lo que ingresa por una vía portal, lo hace pasar por el hígado. Entonces, la primera parada de lo que sea absorbido ahí a nivel intestinal va al hígado. Y el hígado es el órgano metabolizador por excelencia. Ahí hay una presión alta de diferentes complejos enzimáticos que pueden metabolizar, eliminar el fármaco antes de que el fármaco llegue a casi ningún lado. Entonces todavía ahí no hablamos de que el fármaco realmente ingresó al cuerpo. Todavía no está dentro. Está en la puerta. No está dentro para todos los órganos. Es como en el aeropuerto, tiene que pasar por seguridad y después. Entonces pasa el hígado, llega al corazón, pero después tiene que ir a los pulmones, vuelve, y después cuando sale por la arteria aorta, ahí decimos como que esa masa que sale, ahí sí va a parar a todos los órganos, ahí sí no hay vuelta. O sea, lo que sale de ahí se va a repartir, según la distribución del gasto cardíaco, en todos los órganos del cuerpo. Y ahí la distribución, o sea, cuánto va al tejido muscular en la pierna y cuánto ingresa al sistema nervioso central, depende de las características físico-químicas del principio activo y también de las características del individuo. Entonces ahí es la interacción fármaco-individuo, y ahí es donde podemos todos los conocimientos de físico-química, fisiología, para entender cómo se distribuye un principio activo, cómo ingresa a un órgano donde se acumula más que en otro. Esa acumulación en distintos órganos va obviamente a explicar que tenga un buen perfil de efecto, porque obviamente tiene que llegar con concentraciones adecuadas a donde están los receptores para generar el efecto, pero se va a repartir de acuerdo a su perfil, a sus características físico-químicas, no dependiendo del dolor que uno tenga. Y después se va a ir eliminando. Al mismo tiempo que se va distribuyendo, llega a lugares como el hígado, porque después vuelve al hígado por la irrigación, y el hígado también lo va metabolizando, por ejemplo. O sea que con el tiempo las concentraciones van disminuyendo hasta que uno, si sigue con dolor, va a tener que tomar otro comprimido, otra cápsula. Entonces hay un montón de trabajo en tecnología farmacéutica en tratar de dirigir, y hay avances en eso, y hay pruebas con distintas tecnologías que van desde uso de biológicos, por ejemplo, conjugar, por ejemplo, un fármaco con un anticuerpo, y el anticuerpo se une a un receptor que está en el órgano target y hace que ingrese, y después se cliva ese complejo y queda el fármaco en el lugar donde yo quería que vaya, por ejemplo. O también hay, nanoformulaciones, o hay mucho trabajo en tecnología farmacéutica como para modificar o tratar de optimizar el perfil de distribución. Porque capaz con ibuprofeno puede no pasar nada, pero si estamos hablando de un fármaco que, por ejemplo, que es citotóxico, ahí es que yo obviamente no quiero que se distribuya en todos los órganos, porque va a ir y va a matar células que las necesitamos. Entonces, o sea, uno puede trabajar sobre optimizar el perfil. En todo eso también entran los modelos, porque se están en desarrollo. Entonces, sí, yo he participado, o sea, y ahí capaz que podemos hablar de farmacia, porque el área nuestra, bueno, el nombre creo que es, después uno lo entiende, biofarmacia y terapéutica. La parte terapéutica vendría a estar más vinculada a esto de qué medicamentos usar, porque también eso lo evaluamos, lo estudiamos, y cómo utilizarlo, o sea, cómo optimizar su uso en las distintas variables que pueden haber. No solo del paciente, pero también, por ejemplo, si es con comida o sin comida, si quieres tomar de noche o de mañana. Me he olvidado de eso. Claro, hay muchas variables. Eso vendría a ser la parte terapéutica. Interacciones farmacológicas, pero después la biofarmacia vendría a ser, una vez que yo comprendo cómo funciona la interacción fármaco-paciente, la biofarmacia es cómo puedo aplicar cómo puedo aplicar tecnología farmacéutica para producir medicamentos que optimicen el perfil de entrega del principio activo al cuerpo para que la exposición sea óptima y poder tener los resultados que uno quiere.
que es eficacia y seguridad. Entonces, por ejemplo, pasar de tener un comprimido a una cápsula de gelatina blanda para que el ingreso sea más rápido, porque el fármaco en el comprimido está en estado sólido, entonces en el estómago se tiene que disolver y eso lleva tiempo. En la cápsula ya está disuelto, entonces el ingreso va a ser más rápido porque hay un paso menos, pero puede ser nanoformulaciones o puede ser... Todo eso se le dice biofarmacia porque uno tiene que entender qué está pasando en la interacción del fármaco con el cuerpo para después hacer modificaciones tecnológicas para que ese proceso sea lo más eficiente posible y que se dé como una bien, qué vía de administración vas a usar, etc. Todo eso es la biofarmacia. Y bueno, ese es el área nuestra. Apenas nos llevó 40 minutos de explicación. Bien. Y ahora, antes de pasar a la única y mejor sección de este programa, sí me gustaría que me cuentes un poquito sobre biodisponibilidad y bioequivalencia. Perfecto. Que son conceptos que te suenan a... sí, claro, tiene todo el sentido del mundo, pero no te los esperas a priori o ese fue mi caso. Bueno, el biodisponibilidad ya lo estuvimos hablando, porque no es lo mismo la dosis nominal, o sea, no la dosis nominal, la dosis de fármaco que yo pueda tomar con un comprimido, que la masa de fármaco que realmente pueda llegar a todos los órganos del cuerpo humano. O sea, la que pasa por todo el proceso del estómago, el intestino, Exacto. el hígado, va, Exacto. viene, coso, es mucho menos o... Dependiendo del fármaco menos. puede ser menos. Un ejemplo que yo siempre pongo, que puede ser divertido, es entonces este ejemplo es un estudio donde se compara los perfiles de concentración a lo largo del tiempo en sangre de etanol generados después de administrar es la misma dosis, ¿tá? La misma cantidad de etanol, la misma cantidad de etanol. la misma cantidad, Ajá. pero administrando vodka, vino o cerveza. O sea, son 3 formulaciones. Exacto. ¿Sí? El principio activo es el mismo, pero la formulación es diferente. Y no es que te tomas un vaso de cada una, te tomas la misma cantidad de alcohol. Te tomas la misma cantidad de alcohol, pero en el estudio normalizaron el volumen. O sea, una cerveza fuerte entonces. No, en la cerveza, o sea, ponele que en la cerveza se necesitaba más volumen. Ajá. En el vino lo llevaron con agua para tener el mismo volumen. Ok. Para normalizar eso. Entonces, y además, el grupo de estudio, los sujetos, cada sujeto recibió las 3 formulaciones. O sea, una semana, por ejemplo, toma cerveza, le medimos concentraciones de alcohol en sangre. A la semana que viene toma vino, medimos concentraciones, y a la otra toma vodka. Entonces ahí comparamos, lo que estamos comparando ahí es cómo afecta la formulación a el perfil de exposición a lo largo del tiempo. ¿Sí? Y el perfil de exposición sería como una gráfica que me muestra, entonces empieza en el tiempo 0, yo me tomé la cerveza y no hay nada de alcohol en mi sangre, y después va subiendo, y después se va eliminando. Exacto. Bien. Y usted hay una curva que sube porque se va absorbiendo, y después el cuerpo va metabolizando. El etanol también lo va eliminando. El etanol se secreta también por vía oral, lo que se usa para la espirometría. Y las concentraciones van bajando hasta que no tenemos. Y también, claro, mientras más altas sean las concentraciones, el efecto es diferente. El etanol en realidad, el etanol es un supresor del sistema nervioso central. Lo que pasa que a veces, cuando al principio se da como lo que se dice una inhibición de estructuras inhibitorias. Es como que inhibe las inhibiciones. Ahí va. Entonces quedas ahí como alegre. Exacto. Pero si uno sigue tomando, se puede hacer una correlación entre la concentración de etanol que medimos y los efectos que está provocando. Mientras más alta sea, generamos distintos tipos de efectos. Y ahí lo que se ve en ese estudio es que el vodka, o sea, el etanol administrado con vodka entra mucho más rápido y además entra en mayor cantidad. Y cuando se administra con vino menos rápido, menos cantidad, y con cerveza mucho menos rápido y menos cantidad. ¿Y por qué se da eso? Porque la cerveza, por ejemplo, tiene un contenido calórico mucho mayor al vino y que al vodka.
¿no? Entonces, cuando la cerveza llega al estómago, el estómago cierra el píloro, que es como la llave de paso al intestino, y retiene el contenido de la cerveza, que tiene el etanol, a nivel estomacal. Y ahí, ¿qué pasa? Y lo va haciendo pasar más lentamente al intestino. Entonces, la velocidad de ingreso, porque ingresa por el intestino, la velocidad de ingreso es menor. Pero a la vez, en el estómago tenemos la alcohol deshidrogenasa, que metaboliza el etanol que está ahí. Entonces, mientras más tiempo tengo retenido al alcohol en el estómago, más se va a metabolizar y menos de esa cantidad va a entrar a la circulación sanguínea y provocar un efecto. ¿Sí? Entonces, con el vodka, como no provoca esa retención en el estómago, pasa mucho más rápido, la velocidad de ingreso es más rápida y además la cantidad que ingresa en proporción a la dosis que administro, o sea, la proporción de la dosis que ingresa es mayor. Ahí lo que estamos explicando es que hay diferencias en la fracción de la dosis que yo administro que realmente termina ingresando a la circulación sanguínea. Eso se llama biodisponibilidad. ¿No? Y también estamos explicando por qué hay que comer antes de tomar. Claro, este es el principio de Delgado et al. De antes de ir al baile, como pizza mozzarella. Totalmente. Exacto. Pero ahora tenemos la explicación. Hay que comer. Porque al comer, o sea, la comida genera que el estómago retenga el contenido. Porque el estómago quiere digerir, quiere tomar su tiempo para digerir. Claro. Entonces retiene, cierra el pasaje al intestino y hace que lo que vaya pasando sea más lento. Entonces, si ingresa más lento, porque como a medida que va ingresando también se va eliminando, una velocidad de ingreso lenta siempre va a generar un perfil de exposición como más suavizado. O sea, no contan que sube rápido y después baja, ¿no? Entonces, una exposición más controlada. Entonces, eso es la biodisponibilidad. Y además estamos también mostrando cómo la formulación puede cambiar la biodisponibilidad. Y lo que trabajamos en bioequivalencia es básicamente eso, es cómo variables tecnológicas pueden modificar la biodisponibilidad, aun cuando estemos hablando del mismo fármaco y capaz, a veces los mismos excipientes. Entonces, a veces yo tengo, por ejemplo, podemos tener marcas comerciales que tengan el mismo principio activo, pero producidos por laboratorios diferentes que aplican distintas condiciones de producción, o a veces usan distintas materias primas, etc. Todo eso puede determinar una diferente biodisponibilidad. Y esa diferente biodisponibilidad puede determinar un diferente efecto. Entonces, bioequivalencia es bastante complejo. Bioequivalencia es, en realidad, bioequivalencia es una exigencia de control de calidad que se le hace a laboratorios que quieren vender un medicamento que tenga un principio activo que no es nuevo, o sea, que ellos no descubrieron y desarrollaron por primera vez, pero que bueno, para entrar al mercado, lo que tienen que probar es que si logran una biodisponibilidad similar a el producto original, al innovador, o sea, el medicamento que fue desarrollado por primera vez por el laboratorio innovador. Porque así es como se generan, como vienen los medicamentos. O sea, hay compañías farmacéuticas que se dedican al descubrimiento del desarrollo de nuevos medicamentos, y una vez que cuando tienen una innovación la patentan, ¿no? Y la patente les da una protección, un tiempo de exclusividad para utilizar ese principio activo o a veces ese medicamento. Y durante ese periodo de exclusividad, y una vez que logran el registro, tenés solo un laboratorio, solo una empresa farmacéutica que puede comercializar ese nuevo principio activo, ese nuevo medicamento. Cuando termina ese periodo de exclusividad, que dura 20 años, pero que como a veces el periodo ese empieza antes de obtener el registro, porque hay que patentar antes. Claro, entonces a veces las empresas farmacéuticas le buscan la vuelta, pero tiene un periodo. Cuando termina, se abre la puerta a que otros puedan comercializar sus productos. Con esa misma molécula, con esa misma molécula. Pero ¿qué pasa? El laboratorio innovador, para lograr la autorización, tuvo que
juntar un montón de evidencia que respalde la eficacia y la seguridad de su medicamento. Y esto se hace durante el desarrollo de medicamentos, que va de la fase, o sea, el descubrimiento, pasando por la fase preclínica y primeros estudios en humanos, un proceso larguísimo que termina en estudios multicéntricos en pacientes, que bueno, que tiene o sea, requiere una inversión enorme y que por eso un poco se explica que tengan un periodo de exclusividad que incentive a todo ese proceso. Pero que básicamente son un montón de ensayos clínicos donde se junta evidencia sobre la eficacia y la seguridad de ese medicamento para una indicación determinada, que claro, todo eso es para la formulación innovadora. Y además es la formulación que después se empieza a usar en la sociedad. Entonces, la sociedad tiene experiencia de uso con una marca, con un producto. Cuando se abre la puerta a otros, no tendría ningún sentido pedirles a esos otros que recorran todo el mismo camino que ya hizo el innovador. Pues la sociedad ya conoce el principio activo, ya hay evidencia. Entonces lo que se le exige es que, como sabemos que la formulación puede afectar la biodisponibilidad, ok, compárate con el original y mostrame que tenés una biodisponibilidad similar. Si lográs ese nivel de calidad, entonces podés llegar al mercado. Te concedo la autorización. Eso y muchas otras cosas más de calidad, ¿no? De calidad de manufactura, de que la dosis que decís que tenés sea la que está en el comprimido, un montón de cosas. Pero la biodisponibilidad es como el último control de calidad, digamos, que se le exige a un medicamento que no es el original. En Uruguay, entonces eso es lo que hace el CEBIOL, el Centro de Evaluación de Biodisponibilidad y Bioequivalencia de Medicamentos de UDELAR, se especializa en esto, en bioequivalencia y en evaluar esto. En Uruguay tenemos una situación particular, porque por muchos años no hubo ley de patente, o sea, no estaba aprobada, no estaba vigente la ley de patentes. Entonces aparecía un medicamento innovador en Estados Unidos, en Europa, ahí sí, protegido, o sea, con su periodo de exclusividad y protegido por patente, pero acá se podía conseguir el principio activo de otros países donde tampoco había ley de patente por hacer una formulación y salir al mercado. Eso obviamente para la sociedad tiene muchas ventajas, que es que contamos con medicamentos a costos mucho menores. O sea, porque obviamente el innovador siempre va a trasladar los costos de su inversión. Sí, de los 25 años que te lleva a desarrollar un medicamento. Y además todo lo que es la marca de las compañías, y esos son productos mucho más caros, y además porque en general tienen un monopolio por un tiempo determinado. Y claro, cuando aparecen medicamentos bioequivalentes es favorable para la sociedad porque hay competencia, porque bajan los precios, tengo alternativas, la sociedad, los prestadores de salud es beneficioso. En Uruguay se da, por ejemplo, que hay fármacos para los cuales el innovador nunca se comercializó en Uruguay. Entonces, porque no los podíamos pagar. No, porque ya de entrada hay laboratorios nacionales los empezaron a ofrecer antes de que llegara el original a comercializarse. Y muchos originales que entraron después a competir fueron retirados del mercado porque realmente hay muchos medicamentos, fármacos mejor dicho, que ya están solucionados con la oferta nacional. Y tenemos muchos laboratorios nacionales. ¿Qué pasa? Como todo se daba en este contexto donde no había ley de patentes, tampoco se exigía la equivalencia. Claro. Entonces pasamos aprobamos productos sin que tengan ninguna evaluación clínica, sin saber cómo ese producto rinde, cómo rinde, cómo es la biodisponibilidad en un ser humano. Entonces eso es complicado porque es difícil proyectar y es difícil hacer una evaluación de cómo va a ser la biodisponibilidad si no haces una evaluación clínica o si no haces algunos ensayos dirigidos a evaluar eso. Entonces lo que sí tenemos fuerte en Uruguay es, y lo que sí siempre se fue mejorando, es la parte de calidad farmacéutica que hace al producto, por ejemplo, a la uniformidad de contenido, al control de impurezas, las buenas prácticas de laboratorio, de manufactura, dosificación, etc. Lote a lote se van controlando. Hay una comisión de control de calidad que controla además, hace monitoreo y controla esos aspectos de calidad farmacéutica, y eso se controla y funciona muy bien. Lo que no sabemos es cómo esos medicamentos rinden in vivo, digamos, claro. O sea, en seres humanos. Que es donde importa. Claro, entonces, entonces estamos en un problema ahí porque primero
la marca comercial puede ser una variable en el resultado terapéutico de un tratamiento. O sea, un paciente puede estar con un tratamiento y resulta, por ejemplo, que la mutualista decide cambiar el proveedor, tiene que cambiar de marca y a veces puede haber diferencias en el efecto, dependiendo del fármaco. Sí. Y bueno, y todas esas cosas, además de generar un impacto en el paciente, ¿no? Y también un impacto a nivel de prestador de salud, habría que evaluar cuáles son los costos ocultos, qué tan eficientes estamos siendo en los tratamientos y qué se desprende de todo eso, ¿no? Cuánto más tratamiento, no sé, más internaciones o cambios de un fármaco por otro y en realidad capaz que era el producto que no estaba funcionando bien. Pero también hay un aspecto que es el que nosotros hemos insistido mucho, porque esto es un tema delicado a veces de tratar con la industria farmacéutica, sí. Y es que la industria se está perdiendo cuando vos no conectás lo que formulás con lo que pasa en el ser humano, ¿no? Que es donde va a rendir tu producto, ¿no? Claro, te perdés de evaluar y de conectar un montón de cosas y te perdés de lo que hablábamos hoy, de conectar la tecnología farmacéutica con lo que es la fisiología y esa interacción medicamento-paciente. Entonces, quedamos muy alejados de pensar en innovaciones tecnológicas farmacéuticas para optimizar, por ejemplo, perfiles de liberación, claro, y para generar nuevos productos que sean innovadores farmacéuticos que estarían a nuestro alcance. Pero como no estamos estudiando esa interacción, y la bioequivalencia es como el mínimo estudio que se le debería exigir, entonces, claro, ahí nos estamos perdiendo algo. Y nosotros lo que estamos tratando de hacer acá en el CBIOBE es generar herramientas usando los modelos y integrando información que sacamos del laboratorio en equipos de disolución, en fin, donde estudiamos cómo se comportan las formulaciones en medios que simulan lo que es, por ejemplo, el contenido del estómago, lo que es el contenido del intestino. Estudiamos cómo se disuelven y después esa velocidad de disolución la incorporamos a modelos computacionales y ahí proyectamos diferencias entre formulaciones. Y eso después lo verificamos o lo evaluamos en la clínica con proyectos que tenemos. Hemos hecho algunos proyectos ahí, en animales también, con bastante buenos resultados. Entonces queremos proponer herramientas, porque claro, salir a hacer ensayos de bioequivalencia, ensayos clínicos que son caros, que se usan, que se hacen, hay que reclutar voluntarios sanos, tampoco es racional. Claro. Entonces no es lo que queremos proponer. Nosotros queremos proponer una manera racional de abordar esta problemática que tenemos, como para dar soluciones y resolver un tema que puede estar afectando a la sociedad en el tema del uso de medicamentos. Y eso es un poco lo que estamos trabajando en CBIOBE también. En eso estamos asesorando a empresas farmacéuticas extranjeras en el desarrollo de sus productos bioequivalentes, porque el estudio de bioequivalencia es un ensayo clínico, sale muy caro. Y también éticamente estás reclutando voluntarios sanos para que tomen un medicamento. Éticamente querés que ese estudio se haga una vez, que no se tenga que repetir. Claro. Entonces, lo que nosotros ahí le damos son herramientas para predecir cuál es el resultado y para que una vez que se larguen a hacer el ensayo, que la probabilidad de tener un resultado exitoso sea alta y que no haya que volver para atrás a reformular. Y después cuando hay que volver para atrás y reformular también nos metemos y proponemos cambios. Vas por este lado en vez de por este otro, si tenés más chances. Con todos esos modelos para tomar decisiones más informadas. Y también para desarrollar formulaciones innovadoras. Hay una tesis ahora que es parcialmente cubierta por un laboratorio argentino, por ejemplo. Entonces, estamos haciendo de todo. Tranquilo, pibes. Bueno, ¿vos dormís? Un poco. ¿Tenés vida social? Tengo dos hijas hermosas de 3 y 6 años. Increíble. No tenía lombrices, se murieron las lombrices, o sea, ni eso. Pero bueno, ahora yo seguiría hablando porque me parece súper interesante. Además, es un trabajo enorme que hacen. Ya la primera mitad del podcast ya es un montón, pero además toda esta parte no quería dejarla fuera porque me parece que está bueno contar qué se está haciendo y mostrar que son cosas importantes porque nos afecta a todos. ¿Quién no se ha tomado un medicamento en el último año? Por supuesto, somos todos pacientes. Entonces, es eso, y me gusta como esa visión bien holística de paciente como un conjunto que tiene variables particulares. Me parece que está buenísimo.
Fracasá, fracasá de nuevo, fracasá mejor. Samuel Beckett. Y ha llegado el momento de la única y mejor sección de este programa, que es esta exploración del éxito y el fracaso. Que muchas veces pensamos en el fracaso como, oh, qué horrible, si fracasás sos un fracasado, y como una cosa medio terminante, pero en realidad el fracaso es parte del proceso de la ciencia, así que me gustaría si puedes compartir alguna historia de una metida de pata, un fracaso, alguna cosa que en su momento la viviste como, pero después o no fue tan grave, o incluso fue un aprendizaje. En general siempre, yo pensando, ¿no? O sea, que a veces la palabra fracaso es como un poco fuerte. Es fuerte. Capaz que como falla, o no sé, o uno tiene tropezones, ¿no? Pero yo creo cuando no sé, cuando uno está como más o menos convencido, cuando hace las cosas, no sé, racionalmente, o también cuando es optimista y decide evaluar qué salió mal, para aprender sobre eso, siempre terminamos sacando algo, me parece. Por eso creo que lo que decías al final, los pequeños fracasos siempre dejan un aprendizaje. Y nada, de esos tropezones, de esos fracasos me parece muy fuerte. Pero de esos temitas. De esas caídas, siempre hay. A ver, con el tiempo van siendo un poco más chicas. Yo me acuerdo mi primera presentación en un congreso, que era en un tema que, o sea, era un tema más de esto, de la clínica, optimización de un anticonvulsivante en pacientes críticos. Estábamos re convencidos de lo que habíamos hecho y yo estaba re tranquilo, pero era mi primera presentación en un congreso, pero estaba re tranquilo. Y cuando me subo, cuando me dan el micrófono y empiezo a hablar... Oral, además. Sí, oral en el escenario principal, o sea, no era... Claro, yo no había pensado, creo que ni había pensado en nada. Se había armado la diapositiva. Hiciste la diapo, dijiste este es mi momento. No, dije está todo bien. No sabes lo que fue, me temblaba o sea, fue un temblor de voz desde el primer momento. A veces tenía que parar, no, fue horrible. Y esa fue mi primera presentación oral, y esa fue la única que no estuve nervioso. Después, cada vez que tengo que hablar, tengo nervios y ansiedad antes, pero al final siento que es como que eso me prepara para... Entonces a veces uno se aprende o se empieza a conocer, y también ya desde ese momento, claro, porque era mi primera presentación y yo quería hacer una carrera académica. Entonces, y a veces subestimamos los académicos lo que es la comunicación. ¿Cómo? O sea, yo hice algo que estaba convencido y nosotros como grupo, y estaba defendiendo el trabajo del grupo, pero si no lo puedo comunicar bien, si no lo puedo transmitir, entonces, no sé, voy a tener un impacto muy limitado. Nos estamos perdiendo de mucho. Entonces, me acuerdo de haberlo conversado bastante con mis compañeros ahí, y pensar en que iba a haber revancha. Y ya pensar en la revancha, y después a los meses tuve otra charla del mismo tema en otro congreso, y también me fue mucho mejor. Pero no sé, como una anécdota que siempre me quedó como de mi primer abordaje a lo que es un congreso, a lo que es mostrar un trabajo, que también me parece que es una parte fundamental, y fallar, fallar mal, pero después de trabajarlo y bueno, ir. Y bueno, como eso, muchas cosas, ¿no? Uno cuando analiza los datos, también por ejemplo, otra que tengo es, en 2019 me fui un mes también con esto de la farmacometría, que en Latinoamérica es incipiente. Me fui un mes a España a trabajar con un grupo referente, un mes, a trabajar en unos datos que estábamos convencidos que podían, no sé, darnos cierto, aprender sobre algo y mostrar o comprobar una hipótesis que nosotros teníamos. Tuve un mes encerrado en Pamplona, pero además como, claro, modelando ahí, analizando los datos, buscándole la vuelta. No hubo manera. O sea, los datos no, hay veces que los datos no. Claro, si uno no tiene datos, los datos no soportan lo que uno quería mostrar, lo que uno quería explicar,
No. Y al final esos datos, ese modelo nunca se publicó. Pero en ese mes que yo estuve en ese grupo, vi cómo funcionaba el grupo, un grupo tenía, no sé, un funcionamiento más internacional, por decirlo de alguna manera, con varios postdocs y no sé qué. Y aprendí un montón sobre cómo funcionaba, qué reuniones tenían, qué organización tenían, cómo se manejaban. Y eso me sirvió pila. Que también es algo que no consideramos mucho en la ciencia. Totalmente. Cómo funciona el grupo es re importante. Totalmente, sí. Hay que poner mucho, pienso en eso. Con Cecilia Maldonado, que estamos dirigiendo el área de biofarmacia, es algo que pensamos mucho y tenemos muchas discusiones. Y hemos tenido también charlas con el grupo nuestro de principio de año, y ahora estamos empezando a tener al final, a ver, ¿qué proponemos como grupo? ¿Cómo queremos trabajar? Ustedes y el resto también, ¿no? ¿Qué instancias les parece que estaría bueno tener? ¿Qué comunicación queremos tener? O sea, hay cosas que hay que poner, que hay que pensar como una organización a pequeña escala, pero que hay que optimizar. Y hay que poner bastante pienso en eso, me parece. Sí, eso es relativamente nuevo. Yo he visto algunas organizaciones, tipo museos, que tienen un manual de usuario, entonces vos, que a veces ni siquiera lo pensaste antes, pero es tipo, bueno, me queda más claro si la comunicación es, tipo, cuando me dan instrucciones, prefiero que sea oral, prefiero que sean siempre por escrita. Ese tipo de cosas son re importantes y no las pensás a priori, pero si las estableces, después es mucho más fácil. Sí. ¿A dónde queremos ir como grupo? O sea, ¿qué estándar nos queremos plantear? Desde publicaciones hasta manejo interno de documentación de ensayos, etcétera. Tuvo un montón de cosas. ¿A quién hay que ir si me pasa tal cosa? Claro. Y eso son todo cosas que hay que trabajar y hay, o sea, no es lo más divertido. Pero es re importante. Pero hace que todo lo demás sí sea divertido. Sí, o por lo menos que no sufras. De acuerdo. Sí. Y bueno, para terminar, porque de nuevo yo seguiría, porque me resulta súper interesante, me gustaría que nos cuentes un poco el otro lado, el lado del éxito, tirate un poco de flores. Y o bien, ¿en qué momento te sentiste científico, mamá llegué? O ¿cómo te imaginas que sería eso? ¿O cuál es la próxima meta que tenés? Y vos decís, bueno, este es mi próximo éxito, esto es lo que quiero alcanzar. Sí, exacto. A ver, voy a empezar porque el primer momento, a ver, yo de decir, qué bueno que puedo hacer esto, fue... Yo estaba haciendo esos análisis de datos de concentración versus tiempo de un fármaco anticonvulsivante que tenía una característica rara, tenía como... No era como... O sea, imaginémonos el pico de la curva, ¿no? Y sube y baja, pero a las 6 horas post-dosis subía de vuelta. O sea, que tenía 2 picos, ¿no? Hay distintas explicaciones para eso. Pero yo estaba trabajando con eso y fui a hacer un curso a Estados Unidos y vi que se podía trabajar con modelos computacionales para hacer lo que nosotros hasta ese momento hacíamos, pero de otra manera. Y ese fue como el momento de ¿por qué no? Esto lo tengo que hacer. Y me metí a codificar y a analizar esos datos y a generar un modelo que pudiese explicar ese segundo pico y además explicar cómo podía darse. Y lo terminamos publicando es como la revista científica que en lo que sería nuestra disciplina madre, que es la farmacocinética, que es estudiar qué pasa con el fármaco en el organismo. Es como una revista donde se publicaron las primeras cosas de farmacocinética. Y pudimos publicar ahí ese trabajo y fue como un momento además de que conocí un poco, o sea, yo ya tenía cierta pasión por estudiar todo esto, pero en ese momento fue como que estaba. Fue definitorio y eso fue un momento lindo y después viendo en retrospectiva hay como pequeños avances. A veces miramos y tenemos un grupo que es enorme, hay muchos estudiantes de posgrado que están estudiando en una disciplina que es incipiente en la región. O sea, a veces somos ciertamente uno de los grupos referentes en Latinoamérica en farmacometría. Y hemos trabajado bastante en interactuar con la comunidad científica global, interaccionar. Y nada, cuando uno ve en retrospectiva todo eso, es como, yo creo que es el camino que vas, y lo que vas construyendo, los recursos humanos que se van generando, los problemas que puedes resolver, las soluciones que puedes dar. A mí
lo que más me gusta a mí es resolver problemas. Y cuando podemos hacer eso, entonces son como pequeñas, a veces más y a veces menos satisfacciones que tiene esto de academia y después aplicar, que nada, también de la enseñanza, ¿no? De los recursos que se generan y cómo ellos después se manejan, que nada, que como muy satisfactorio. O sea, creo que va por ahí, es un todo, me parece. Me encanta. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos. Por todo esto. Un placer. Que me parece súper interesante. Bueno, me alegro mucho. Estamos en el hospital de clínicas. Y nada, siempre a disposición. Genial. Muchas gracias. Gracias. Esto fue un podcast de ciencia, una producción de Soledad Machado y Magnus para Estudio Robota. Si quieres encontrar más episodios, suscribirte o dejar un comentario, lo podés hacer en ivox.com, que se escribe IVOOX, en Spotify, en Apple Podcasts, en tu plataforma de podcasting favorita. También puedes encontrar los episodios en el canal de YouTube de Perdidos en el Éter y puedes comunicarte con nosotros por Instagram y Twitter, es @podcastciencia en ambas redes. Si te gustó el episodio, te quedó alguna pregunta para Manuel o aprendiste algo nuevo, déjanos un comentario en iVoox o en Apple Podcasts, en las redes en donde te haga feliz, que nos ayuda mucho a visibilizar este podcast. Y como agradecimiento por escuchar hasta el final, en cada episodio les cuento un dato completamente inútil, también conocido como un boludato. Boludato. El boludato de hoy es que Tom y Jerry originalmente se llamaban Jasper y Jinx. Muchas gracias por escuchar un podcast de ciencia y nos volvemos a encontrar con un nuevo episodio en 2 semanas. Estudio Robota. Transmisiones